De Santeros e Imagineros, los orígenes de la escultura en Costa Rica, de Ana Mercedes González Creiza, es un novedoso ensayo histórico y crítico ubicado en el marco de los estudios visuales y culturales. La editorial de la UNED presenta al público costarricense una edición muy cuidada, ilustrada en elegante papel cuché, idóneo para la publicación de libros de arte, y en esta ocasión se trata de un libro que reflexiona sobre la historia del arte colonial costarricense y su incidencia en lo que afirma su autora han sido los orígenes de la escultura costarricense. Bueno, Ana Mercedes González Creiza es una historiadora del arte, apasionada desde pequeña por todo el entorno familiar y cultural que pues tuve la suerte en el que nací, y desde pequeña he sido aficionada a esto. Ya cuando crecí y realicé mis estudios, realmente fue tuve una gran oportunidad de poder integrar un grupo de historiadores del arte preocupados por un gran vacío que existía en la parte más, el enfoque teórico de investigación en lo que es el arte costarricense e incluso centroamericano, que hay incluso hoy continúa, un gran vacío. Y eso es lo que me proporcionaron los estudios, la formación, la lucha porque me permitieran investigar, que a veces cuesta mucho, a pesar de que la Universidad de Costa Rica promueve muchísimo la investigación, no siempre esta va a coincidir en el campo de las artes, que en realidad ese es el gran vacío que existe. Y eso es lo que como docente ya ahora es lo que más me interesa promover en mis estudiantes ya de carrera, sobre la investigación seria, sobre el arte costarricense e incluso centroamericano, porque parece mentira que estamos tan cerca y en realidad estamos tan lejos, porque no nos conocemos realmente. Al revisar las diversas coordenadas, tanto geográficas como espaciotemporales, la ubicación de Costa Rica en el Istmo Centroamericano la han convertido hasta este momento en una isla solitaria sumida en una especie de burbuja, colindante al norte con una Nicaragua poseedora de un importante patrimonio natural y al sur con Panamá, que si bien históricamente no se encontraba inserta dentro del dominio territorial centroamericano colonial, posee de igual forma una importante herencia patrimonial de lo que hoy denominamos arte colonial. De Santeros e Imagineros es un libro que hacía falta en Costa Rica, es un libro que parte desde el siglo XVI y nos introduce hasta el siglo XX temprano. En ese sentido es un libro hecho para un historiador, digamos, en la larga duración. Es un libro fundamental porque ve el proceso, digamos, de una provincia en el siglo XVI con una imaginería eminentemente religiosa, influenciada por la orden franciscana, que fue la única que pudo evangelizar este territorio. Entonces, parte de esos orígenes legendarios de las vírgenes y algunos santos que vienen desde Europa, de las escuelas de Quito, de Lima, de Guatemala o de Nueva España. En primer lugar, ¿verdad? Ella parte de este tipo de imaginería y posteriormente habla de la imaginería creada en Costa Rica. Una imaginería religiosa, muy católica, muy franciscana, ¿verdad? Muy rústica, esa es una característica. Y lo que más me gusta del libro a mí es que ella nos introduce en la imaginería popular. Y ella expresa la hipótesis de que la imaginería en Costa Rica pues surge en una base popular. No surge, digamos, en las catedrales o las enormes iglesias de Nueva España o de Lima, sino que surge por artesanos locales, ¿verdad? Artesanos de Cartago, especialmente, encarnadores, les llamaban arquitectos. No eran arquitectos en el sentido moderno, pero les llamaban arquitectos, que eran estos que hacían los altares de las iglesias.
Puntualmente la edición de un libro que se aboca a la historia del arte o al arte siempre es muy atractivo para las personas para el lector. En cuanto a este libro, sí, tuvimos mucho, incluso yo participé en cuestiones de diseño, de la elección de fotografía, etcétera. Realmente es de alabar para la UNED, de reconocerlo, que este trabajo está muy bien hecho y porque un libro de este tipo no es un libro barato, una edición de un libro de arte, de historia del arte, que tiene la problemática siempre, que tiene imágenes, con todo lo que conlleva la problemática de las imágenes, los derechos de autor, todo este asunto que se ha vuelto realmente muy rudo para los historiadores del arte, porque nosotros realmente nos expresamos a través de la imagen, también a través del análisis de la imagen con la palabra, pero la imagen es fundamental y eso se convierte en un obstáculo tremendo. Y conseguir buenos fotógrafos, al rato convertirse uno en un fotógrafo aficionado para lograr obtener imágenes y no tener ese escollo tremendo de los derechos de autor. Entonces, por eso es que esta publicación, realmente doy las gracias a la UNED de que se logró con tanto cuidado, tanto esmero, y realmente es algo pionero, ¿verdad? Porque se han hecho otras publicaciones, no con el tipo de papel debido, no con, ¿verdad?, que le abarata un poco el sentido, porque te puedes encontrar versiones, por ejemplo, ¿qué cuadro famoso? Cualquier cuadro famoso. Puedes ver de la Capilla Sixtina versiones rosadas, amarillas, de todos colores, y no sabes realmente cuál es el color original. Entonces, por eso es el cuidado que hay que tener. Trasciende la anécdota, es problemático, valiente y eso asusta. Transmisor de una versión menos oficial de la historia patria, José María Figueroa podría ser uno de los primeros artistas plásticos de la Costa Rica del siglo XIX. Retrató sin enfado a las élites políticas y religiosas de nuestro terruño. Exiliado, acusado y condenado, su obra dejó imágenes poderosas. De vida intensa, su periplo centroamericano lo lleva a conocer a Morazán, quien lo condena a muerte años después por sedicioso. Figueroa se salva por muy poco gracias a que Morazán no corrió la misma suerte. Provocador, genealogista, cartógrafo, aventurero, buscador de oro, pornógrafo. El lado de Figueroa tiene mucho que contarnos todavía. Lo haré sin moralinas, consecuente con una vida larga y prolífica en la que José María Figueroa hizo, como decimos los costarricenses, lo que le dio la gana. Intercultural Communication for English Teachers, de Catalina Pereira. Los componentes culturales propuestos en el libro buscan aumentar la conciencia cultural de los alumnos y a involucrarlos cognitiva, conductual y afectivamente en el aprendizaje de la cultura y el idioma. La autora Ana Mercedes González Creiza es una destacada historiadora del arte costarricense, docente e investigadora de la Universidad de Costa Rica. Nos plantea una nueva comprensión del pasado colonial costarricense desde la perspectiva de la actividad artesanal. En sus palabras, enfocada a la producción de imágenes religiosas en un contexto propiciatorio para ello, y que incidirá en este incluso mucho tiempo después del que la datación tradicional marca como el final de los tiempos de la colonia. Los orígenes de este libro forman parte de una inquietud que siempre había tenido yo desde estudiante con respecto precisamente a ese vacío que existe con respecto al estudio de la historia del arte costarricense, ya de épocas pues tan antiguas. Por ejemplo, enfrentarse a casi que es una paradoja. Si ves para arriba en el mapa, Nicaragua pues conserva un acervo histórico colonial importante. Esté en el estado en que esté, pero conserva
su acervo colonial. Si ves para abajo en el mapa, Panamá conserva, aunque Panamá no pertenecía propiamente a Centroamérica, pero por la cercanía y los intercambios comerciales que podían existir o que existían con Costa Rica, Panamá tiene un acervo cultural de la colonia realmente pues importante, no igual que México ni los países más del centro, ¿verdad? De Guatemala, etcétera. Pero eso existía. ¿Y cuál era el vacío en Costa Rica? Por supuesto que yo tenía conciencia en ese momento de el poco aprecio y la poca educación de conservación que en Costa Rica poseemos, y hablo en presente porque es así. Se han derribado edificios patrimoniales, se han perdido piezas importantísimas de obras que, ya no tanto de arte, sino obras patrimoniales que son realmente, al fin y al cabo, lo que dicen quiénes somos, ¿verdad? Es nuestra identidad. Todas estas cuestiones, todas estas inquietudes me llevaron ya como profesora a intentar proponer a la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica un proyecto que era mucho más ambicioso porque realmente era un estudio sobre todo el legado colonial centroamericano. Desgraciadamente, por motivos económicos, no se pudo realizar, pero la investigación estaba ahí presente. Y entonces la modifiqué y decidí arriesgarme y concentrarme en Costa Rica. De común acuerdo, estos artífices eran conocidos como imagineros o santeros, maestros empíricos que fundan una tradición familiar que se consolida en el siglo XIX y que, pese a la posterior laicización del gobierno costarricense, son los responsables de establecer una escuela escultórica que, para este siglo, corresponde más al imaginario colonial que a las corrientes en boga de la época, como el estilo neoclásico, realista o romántico, presentes en otras nuevas repúblicas latinoamericanas. No es el típico estudio de un historiador, ¿verdad? Sino que ella parte del siglo XVI, pero no analiza etapas, sino que llega a proponer el paso, digamos, del arte imaginero colonial religioso a un arte laico posteriormente, ¿verdad? Esto lo hace ella, me imagino yo, con gran sacrificio en otro sentido, porque hay muy pocas fuentes. Entendamos, por ejemplo, que en Centroamérica la imaginería ha sido vendida clandestinamente y hubo en el pasado, yo creo que ahora no queda mucho, pero hubo en el pasado un tráfico terrible de imágenes por todo Centroamérica que se vendieron en el exterior, ¿verdad? Entonces ella tuvo que trabajar con muy pocas fuentes, sobre todo en la época temprana, en el siglo XVI, básicamente con documentación, ¿verdad? Porque, y eso es lo que yo admiro del libro, porque ella logra engarzar un periodo con el otro a lo largo de su discurso, digamos, de la imaginería religiosa a la laica. Entonces, es un gran logro en medio de un territorio que no tenía mucha imaginería religiosa, y la poca que tenía, pues, se la llevaron del país. El enfoque desarrollado minuciosamente por la investigadora parte del marco histórico-cultural de la conformación de Costa Rica como una nación independiente. El ensayo expone una relación incuestionable entre la imaginería religiosa costarricense de fuerte acento popular y la introducción de un imaginario academicista y europeizante, que corresponde con la laicización del Estado durante la segunda mitad del siglo XIX,
Ambos componentes se constituyen en los elementos básicos para la configuración de una historia de la escultura costarricense. Realmente este libro es una aproximación y es una hipótesis ante un vacío. Realmente sería hipótesis, vacío y expolio de lo que sería el arte colonial costarricense. Existe un arte colonial costarricense. ¿Será solo unas ruinas en Ujarrás? ¿Será en Orosi un templo realmente maravilloso con un museo muy descuidado? ¿Será lo que se tiene en acopio en el Museo Nacional? ¿Qué es? ¿Cuál fue el proceso? ¿Verdad? Y dentro de mi especialidad, porque en Historia del Arte tenemos énfasis metodológicos, yo estoy abocada más que todo a la historia cultural. Yo empecé a investigar y entonces lo mío es una aproximación respetuosa con respecto a lo que se ha escrito, porque sí se ha escrito, se ha investigado, Eliseth Payne, Carmela Velázquez y otras personas más, Elizabeth Fonseca, que fue como la pionera, que han escrito historias coloniales ya desde un enfoque histórico. Lo mío es una aproximación cultural desde mi experiencia como investigadora, desde mi experiencia por la observación que he hecho. Entonces, precisamente lo que yo estoy planteando es lo que pudo haber ocurrido ante un vacío que incluso en los momentos de investigación fueron terribles, porque por ejemplo, en Cartago los padres, los franciscanos tienen así, no pude entrar a ver las imágenes, costó muchísimo, no las pude incorporar porque está totalmente cerrado al público, donde ahí se podría encontrar obra muy interesante. Entonces yo hice una reconstrucción respetuosa, una aproximación, una hipótesis de lo que pudo haber sucedido. Ahora, el libro es realmente un comienzo, y lo que se abre es la puerta para posteriores investigaciones. La Revista Nacional de Cultura, UNED, es la publicación dedicada al arte y a la cultura nacional. Es un vehículo para la divulgación de cualquier manifestación cultural y artística, entendiendo cultura en un sentido muy amplio, no solamente desde la visión académica o elitista. La revista es una circulación cuatrimestral, es decir, de 3 números al año. El tiraje es de 500 ejemplares y se vende en las librerías de la UNED. La revista tiene más de 30 años de haber sido creada. Siguiendo las tendencias tecnológicas actuales, la revista proyecta estar completamente digitalizada para este año. Esto disminuirá el tiraje en papel y estará colgada en el portal de revistas institucionales de la UNED. De esta forma será accesible y gratuita para todo tipo de público. La revista entiende la cultura como las manifestaciones populares de todo tipo, y sobre todo aquellas no adscritas únicamente al ámbito académico o los espacios de arte tradicionales. La cultura como algo muy vivo que le pertenece a todo el mundo y que incorpora voces distintas que son las que crean la cultura. El puente y otros cuentos, de Fabián Dobles. En estos relatos, Dobles muestra su versatilidad experimentando con propuestas menos acostumbradas, como el cuento fantástico, la especulación futurista y el suspenso. Una compilación que redondea la imagen inigualable de su autor. El recorrido histórico desarrollado por Ana Mercedes en su investigación transita por aspectos relevantes de las obras de los artistas europeos venidos a América durante la colonia, pasando a los santeros e imagineros autóctonos de las cofradías y gremios de los siglos XVIII y XIX, para culminar en los escultores costarricenses del siglo XX, con Francisco Zúñiga como figura principal. Porque en realidad, aquí en Costa Rica, por lo menos la primera mitad del siglo XIX,
en realidad lo que predominaba, no solamente concentrándonos en el arte imaginero, sino también en las mentalidades de la gente, el mismo gobierno. Sí, éramos una república joven, pero no éramos una república laica, ni divorciada de la iglesia, que tenía un peso enorme, enorme, y era la que realmente, incluso en el libro hablo de un arte religioso popular y un arte religioso privado, que es las familias ricas, que tienen sus propios altares, tienen sus propias imágenes. Todo esto es lo que predominaba realmente en el gusto. Pero el fenómeno cambia realmente ya cuando nos estamos aproximando ahí, más bien ya casi a finales del 20, por ahí de los 70s, 80s, cuando viene esa necesidad imperiosa de los gobernantes de volver a Costa Rica una república laica. Y viene ya lo que es la expulsión, ¿verdad?, de los jesuitas y de toda todo lo que significó, y lo que significó la pérdida para la iglesia también. Esa laicización es fundamental. ¿Para qué? Para empezar a hablar ya de una escultura laica. Porque lo que había antes eran puros santos, así simplemente dicho, ¿verdad? Que era lo que se prefería. Un ejército de artesanos, arquitectos y artistas, la mayoría de poco renombre, poblaron las escuelas de artes y oficios, constituidas por las mismas órdenes religiosas. Las necesidades estaban claras. Era preciso provisionar a los nuevos territorios no solamente de una nueva proyección espacial y urbana poseedora de edificaciones significantes principalmente para los recién llegados, también se tornaba prioritaria una nueva visión icónica que representara las nuevas visiones del mundo espiritual que se deseaban asentar en el continente descubierto, que buscaban resignificar, dogmatizar y educar a los habitantes de estas regiones. El personaje del imaginero como tal es fundamental para la historia del arte costarricense. Ya hablemos del arte, bellas artes o como quieran, arte popular. ¿Por qué el imaginero? Porque el imaginero va a ser la base, la semilla de la formación del resto de escultores que después ya no van a ser imagineros, sino que hacen una escultura, porque los tiempos cambian, que se apropian un poco de esa identidad de nuestra América, de Martí, esta idea de los 1898, etcétera, que entonces no solamente tienen esa formación para crear la herencia colonial española, que es el santo, sino que hay una búsqueda anterior sobre las raíces precolombinas, ¿verdad?, que están en ciernes y se redescubren en esto. El imaginero es el formador. Si uno estudia a la mayoría de los escultores de lo que denominaremos esta escuela nacionalista, de los primeros decenios del siglo XX, de la década de los 20, 30, son de formación imagineros. Su formación es imaginera y luego con toda esta corriente latinoamericana del nacionalismo y ese horror al acecho del águila norteamericana, de que esta América es mía, etcétera, que hizo un redescubrimiento de cuáles eran sus verdaderos orígenes y precisamente viene a redescubrir la herencia precolombina. De Santeros e Imagineros, los orígenes de la escultura en Costa Rica, efectúa una aproximación a los orígenes y desarrollo de un estrato social de artesanos en Costa Rica, estrato que daría origen a toda una amplia genealogía de artistas artesanos durante el siglo XIX, conocidos bajo el nombre de maestros imagineros o maestros santeros.
A lo largo de la obra, observamos de qué forma estos anónimos artífices le dieron sentido desde un punto de vista atemporal, a lo que, durante al menos las primeras décadas de vida independiente, fue el desarrollo de un lenguaje de gran valor simbólico y material que conocemos como arte colonial y que consideramos es el origen de la historia de la escultura costarricense.